peso para la edad gestacional. Para comenzar, vamos a empezar revisando algunas definiciones del desenlace que vamos a evaluar en el presente estudio, el cual fue el bajo peso para la edad gestacional, y revisaremos además también algo de epidemiología y la importancia de este diagnóstico, y someramente algo de lo que son las variables de rigidez arterial, para que entendamos por qué decidimos pues, desarrollar el presente trabajo. Comenzamos entonces anotando que el bajo peso para la edad gestacional al nacer se asocia con un incremento de la tasa de mortalidad y morbilidad fetal, neonatal, infantil, e incluso se ha relacionado con la aparición de patología cardiovascular y metabólica crónica en la edad adulta, tal cual como lo ha descrito el Dr. Barker en su teoría. Sin embargo, es importante resaltar y tener en cuenta que el mayor impacto en salud pública en relación con el compromiso del crecimiento fetal se da en el periodo fetal y neonatal. Para hablar un poco de la epidemiología, es importante tener en cuenta que al revisar la información epidemiológica al respecto, se debe verificar primero qué criterios diagnósticos se utilizaron durante la construcción de estos datos, y se debe identificar cuál tabla de referencia se usó para comparar los neonatos que evaluaron para construir esos datos. Además, se debe considerar también que en países de bajos y medianos ingresos, donde se esperan las prevalencias más altas de bajo peso para la edad gestacional, pudiera haber déficit como en el reporte de estos datos por problemas de su registro. Específicamente, hablando para nuestro país, en esta publicación del año 2015, donde reportan prevalencia de bajo peso para la edad gestacional, definido como un peso al nacer por debajo del percentil 10, anotan para nuestro país una prevalencia que oscila entre el 10 al 20%. Ahora, ya habiendo dado pues como un recuento corto y somero de lo que es la epidemiología, vamos a aclarar y a darle importancia a algunas definiciones de lo que es el bajo peso para la edad gestacional, pues erróneamente podemos encontrar que algunos textos se usan indistintamente para referirse a otros diagnósticos. Así entonces, recordemos que los fetos pequeños para la edad gestacional son aquellos que por mediciones ecográficas tienen un peso fetal estimado menor al percentil 10. Y dentro de estos tenemos un subgrupo de fetos con restricción, que serán aquellos con el mismo hallazgo en el peso fetal estimado, además de una alteración en la evaluación al Doppler, o un peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Otro diagnóstico es el de neonatos con bajo peso, el cual no discrimina la edad gestacional y habla solo del criterio de peso menor a 2.500 gramos al nacer. Este es un evento de reporte obligatorio en nuestro país y, como es de esperarse, dadas las características de esta definición, incluye principalmente fetos prematuros. Ahora, los neonatos con bajo peso para la edad gestacional, que es el desenlace que vamos a evaluar en el presente estudio, son aquellos que al nacer tengan un peso inferior al percentil 10, para que lo tengamos en cuenta durante el desarrollo de toda la presentación. Ahora, ya tenemos definido cuál es el desenlace a evaluar. Y también dijimos, cuando reportamos pues como los datos de prevalencia e incidencia, que es importante tener en cuenta no solo cuál es el criterio diagnóstico que se esté evaluando, sino también definir con qué tabla estoy comparando a esos neonatos que estoy registrando. La idea es que existen tablas que se construyen mediante medidas ecográficas y tablas que se construyen mediante evaluación del peso al nacer. En esta gráfica les voy a explicar más o menos por qué elegir una tabla o la otra. Tenemos claro que es ideal comparar a cada neonato con una tabla construida con individuos de su misma población. Sin embargo, en la práctica clínica, como en nuestro medio, no hacemos uso de las tablas que se construyeron en nuestro país, sino que usamos tablas que fueron construidas con población estadounidense. Por eso elegimos una tabla que es la que se recomienda dentro de las guías de práctica clínica de nuestro país y que es de uso común y regular en la práctica clínica. En cuanto a definir si elegimos una tabla de peso ecográfico o peso fetal al nacer, o peso neonatal al nacer, perdón, es importante tener en cuenta que si yo evalúo el peso de un feto durante su crecimiento, como vemos en la gráfica de la parte superior de la diapositiva, y en general esos fetos son evaluados en gestantes que tienen embarazos normales, con fetos que son sanos y que tienen embarazos hasta el término, voy a tener una curva de crecimiento fetal ideal de una gestante sana con un feto sano.
Sin embargo, cuando me voy a las tablas construidas con pesos de neonatos nacidos, disculpen, como se ve en la gráfica de la parte inferior de la diapositiva, tenemos grandes dificultades, sobre todo en aquellos fetos que nacieron antes del término. Pues para yo pesar un neonato, después de nacer, antes de las 37 semanas, tendría que someter a ese feto a un nacimiento pretérmino, y eso no es usual realizarlo en fetos que sean sanos, con madres que sean sanas. Es por eso que está descrito que en estas tablas que son construidas con peso al nacer, los neonatos pretérmino principalmente, van a tener pesos inferiores a los que tienen fetos sanos de mediciones intrauterinas con la misma edad gestacional. Pues para nacer antes de las 37 semanas tuvo que haber alguna condición fetal o materna mórbida que no solo condicionó el nacimiento pretérmino, sino también una disminución en la velocidad de crecimiento, lo cual hace que no sea un crecimiento fetal ideal. Como les dije anteriormente, en nuestro país existen tablas construidas para hacer evaluación de peso ecográfico de nuestros fetos. Sin embargo, en la práctica clínica no son de uso común, pues en los software de los equipos de ultrasonografía vienen ya predeterminadas la tabla de Hadlow, y de hecho, en nuestra guía, como les comenté, está descrito que el uso de la tabla de Hadlow debe hacer parte de la evaluación dentro del control prenatal. Ya teniendo claro entonces la definición del desenlace que vamos a evaluar, que es peso al nacer menor al percentil 10, y la tabla que vamos a usar, que es una tabla ecográfica por las características que les acabo de describir, además porque está recomendada dentro de la guía de nuestro país y porque es la que se usa en la práctica clínica en nuestro medio, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de los trastornos del crecimiento fetal en general. Entonces, recordemos la importancia que tiene la placenta como un fuerte modulador del crecimiento fetal y la implicación que esto tiene en el peso neonatal, pues esta cumple funciones hepáticas, respiratorias y renales, y las alteraciones en la invasión del trofoblastio condiciona isquemia placentaria que desarrolla disfunción endotelial, lo cual se relaciona con trastornos de enfermedad placentaria en la gestante, como lo son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo o la restricción del crecimiento intrauterino. Sin embargo, antes de avanzar, es importante recordar que los trastornos del crecimiento fetal pueden tener múltiples causas, como pueden ser fetales, maternas, relacionadas con desnutrición, infecciones genéticas, o incluso dentro de la definición que vamos a evaluar de neonatos con peso inferior al percentil 10 al nacer, pudiéramos encontrar fetos que son constitucionalmente pequeños y sanos. Dada la importancia de este diagnóstico, como ya comentamos cuando hablamos de la relevancia que tiene en morbilidad, mortalidad y la importancia en salud pública, a lo largo de los años se han utilizado diferentes herramientas para buscar identificar tempranamente los trastornos del crecimiento fetal, al igual que otras patologías relacionadas con la difusión placentaria, como lo son los trastornos hipertensivos. Dentro de las medidas o herramientas que tenemos para identificar o predecir tempranamente los trastornos del crecimiento fetal, se ha descrito la evaluación de las características de la madre, es decir, los factores de riesgo previos, y esto se ha evaluado que tiene una capacidad de detección de fetos con trastornos del crecimiento de hasta el 21%. La evaluación seriada de la altura uterina dentro de un control prenatal juicioso se ha descrito como con utilidad para identificar neonatos que van a tener bajo peso para la edad gestacional, con una sensibilidad de hasta el 47%. Sin embargo, esta evaluación, cuando muestra un hallazgo alterado, suele relacionarse con edades gestacionales mucho más avanzadas, igual que los cálculos ecográficos, que suelen ser más exactos, pero que identifican fetos que para el momento de la identificación ya están enfermos. Otras herramientas que se han utilizado son el Doppler de las arterias uterinas, que tienen un valor predictivo positivo entre el 15 y el 23%, y los marcadores bioquímicos, que tienen una capacidad de detección de hasta el 30%. También se han diseñado algoritmos de detección que han combinado los factores de riesgo de la gestante, los marcadores bioquímicos y el Doppler de las arterias uterinas para evaluar el riesgo y predecir el desarrollo de trastornos del crecimiento fetal y el bajo peso neonatal.
Sin embargo, todo esto se ha extrapolado de estudios que están mucho mejor estructurados en la identificación temprana de los trastornos hipertensivos asociados a la gestación, y su aplicabilidad en la identificación de trastornos del crecimiento fetal y el bajo peso neonatal no son aún tan sólidos y no tienen tasas de detección con sensibilidades tan buenas como uno quisiera tenerlos. Por eso, teniendo en cuenta que la predicción, identificación temprana, vigilancia y tratamiento adecuado de estas patologías con intervenciones como lo son la administración de ASA durante la gestación pudiera mejorar los desenlaces perinatales, es que surge la necesidad de identificar herramientas que nos ofrezcan tasas de detección tan buenas como las que tenemos con algunas de las medidas combinadas con los algoritmos, como ya les acabo de describir, pero que nos ofrezcan esta tasa de detección con mediciones únicas o de más fácil acceso para las pacientes, como lo son la posibilidad de hacer una medición ambulatoria, no invasiva, como les vamos a comentar más adelante, que son las variables de rigidez arterial. A diferencia de la necesidad de realizar algoritmos más complejos con medición de marcadores que suelen ser costosos o con mediciones de índices de pulsatilidad en la arteria uterina, que en nuestro medio a veces son de difícil acceso para las gestantes a las que atendemos. Ya habiendo definido cuál es nuestro desenlace, cómo lo vamos a medir, cuál es su fisiopatología, cuáles son las herramientas que tenemos hasta ahora y los déficits que tenemos con estas herramientas para identificar nuestro desenlace, vamos a hablar un poquito de lo que es la rigidez arterial para que entendamos por qué se busca que esta pueda servir como una herramienta de identificación temprana de esos trastornos. La rigidez arterial es entonces la resistencia de las arterias a deformarse ante los cambios de presión y flujo en cada ciclo cardíaco. La idea es que, como ven en el gráfico superior de la diapositiva, los vasos que tienen baja rigidez arterial tienen la posibilidad de distribuir entre la elasticidad de ese vaso la presión del vector de flujo que pasa a través del vaso en cada ciclo cardíaco. Por eso la onda que ven al frente tiene un pico menos alto que la onda de la parte inferior de la diapositiva, si tenemos en cuenta que la cima del pico hace referencia a la presión sistólica y la base hace referencia a la presión diastólica, lo que vamos a tener es que los vasos de baja resistencia van a tener presiones menos elevadas y, como ven en el gráfico de la parte inferior de la diapositiva, la imposibilidad de ese vaso de deformarse ante los cambios de presión hace que el vector de flujo sea constante y con mayores presiones durante todo su recorrido. Por eso la onda de flujo-presión en el tiempo va a tener picos más elevados. Esto ha sido previamente estudiado y muy ampliamente estudiado en pacientes con patología cardiovascular y metabólica crónica, las cuales suelen tener como condicionante dentro de su patología disfunción endotelial sistémica. Por eso, como ya les dije que en la patología placentaria tenemos también un compromiso de disfunción endotelial, se ha tratado de extrapolar esta relación de elevación de las variables de rigidez arterial con las patologías cardíacas y metabólicas crónicas con las patologías maternas relacionadas con disfunción endotelial, relacionadas con alteraciones de la placentación. En esta diapositiva lo que les queremos resaltar son algunas de las variables de rigidez arterial. Estas fueron específicamente las que utilizamos en nuestro estudio. Como les decía, la rigidez arterial es como la evaluación de las variables de rigidez arterial, lo que busca es evaluar las características de esa onda de flujo, las presiones y la duración de esta en el tiempo. Se puede hacer mediante mediciones tonométricas o oscilométricas y en nuestro caso lo hicimos con una medición oscilométrica en la arteria braquial. Vamos a hacer énfasis en el índice de aumento aórtico, pues como verán, a lo largo del estudio es una de las que más se ha estudiado tanto en trastornos hipertensivos asociados a la gestación como en trastornos del crecimiento fetal y se ha relacionado, como les dije previamente, con disfunción endotelial sistémica. Esta es el equivalente a una correlación entre las presiones que se registran entre la base de la curva y el pico, es decir, entre la presión diastólica y la presión sistólica, la presión de pulso, y el P2 hace referencia a la distancia que hay entre el pico de la presión sistólica y la primera inflexión de la pendiente de descenso. Como pueden ver, la pendiente de descenso difiere a medida que se modifica la rigidez de los vasos. En el círculo rojo lo que vemos es un vaso con una rigidez aumentada donde los picos de presión son más altos y
la pendiente de descenso tiene una inflexión que es mucho más corta. Otras variables de rigidez arterial que se pueden evaluar son la velocidad de onda de pulso y la presión aórtica sistólica central, que son medidas indirectas que se realizan haciendo cálculos desde la curva que se registra en la arteria braquial y nos van a reflejar la velocidad de onda y la presión a nivel de la aorta. Así entonces, ya teniendo claro el desenlace y las variables que vamos a revisar, es importante tener en cuenta, como ya les dije, que estas variables que han sido estudiadas tanto en patología cardiovascular como en patología placentaria y tener la posibilidad de hacer una medición no invasiva de estas variables pudiera ser útil para la evaluación de gestantes con mayor riesgo de que su neonato tenga bajo peso para la edad gestacional y en medios como el nuestro, donde a veces es difícil acceder a posibilidad de algoritmos tan complejos que incluyan marcadores bioquímicos y evaluación de índice de pulsatilidad en la arteria uterina, podría ser una herramienta útil de detección precoz e identificación temprana para realizar intervenciones preventivas. Además, cuando tratamos de hacer pues como la revisión de la literatura buscando qué estudios se habían realizado previamente con estas características en nuestra región, no encontramos estudios que se hubieran realizado en población latina y los estudios que se han realizado con evaluación de variables de rigidez arterial para evaluar el desenlace de bajo peso para la edad gestacional se han realizado con mediciones únicas, en uno de ellos en el primer trimestre de la gestación y en otro en una evaluación única en el segundo trimestre de la gestación. Por ello, las ventajas de realizar este estudio en una población latina, en el que además realizamos mediciones en los 3 trimestres de la gestación. Con todo ese sustento surge entonces esta pregunta. La medición no invasiva de las variables de rigidez arterial en gestantes que realizan control prenatal en una IPS de Medellín pudiera identificar la aparición de neonatos con bajo peso para la edad gestacional. Y con base en ello, nos planteamos el siguiente objetivo, el cual busca identificar la variable materna de rigidez arterial y un punto de corte de dicha variable que permite identificar fetos con bajo peso para la edad gestacional con una sensibilidad de al menos el 75%, que esperamos pues sea superior a las herramientas que ya les comenté previamente. Dentro de los objetivos específicos tenemos describir el comportamiento de esas variables de rigidez arterial en madres de neonatos con y sin bajo peso, como ya les dije, a lo largo de la gestación, lo cual no está descrito previamente, por lo menos en la literatura que revisamos, y además buscamos identificar cuál de esas variables tiene el mejor desempeño para la identificación de fetos con bajo peso para la edad gestacional, determinar la sensibilidad y especificidad de estas variables en los 4 periodos de la gestación, y como dijimos previamente, proponer un punto de corte para aquella variable que se muestre que tiene mayor capacidad de detección, donde encontremos una sensibilidad mayor al 75%. Bueno, en cuanto a la metodología del estudio, nuestro estudio es un diseño de estudio de cohorte prospectivo y es un estudio secundario, es derivado del estudio variables hemodinámicas de rigidez arterial en mujeres en riesgo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo en una IPS de la ciudad de Medellín. Ellos evaluaron las variables de rigidez arterial y su relación con trastornos hipertensivos del embarazo. Ese estudio original fue denominado Estudio Arte, porque de aquí en adelante les voy a empezar a hablar del Estudio Arte, y ya fue presentado en el Simposio de Investigación Local con Sentido Global para quienes estuvieron presentes y aún no ha sido publicado. A nuestro estudio lo llamamos Estudio Growth, para que de aquí en adelante, cada que mencione Estudio Growth, sepan que nos referimos a nuestro estudio. Entonces, el Estudio Growth y el Estudio Arte fue realizado en la IPS Sura San Diego de la ciudad de Medellín, que es una IPS donde se realiza control prenatal de gestantes del área metropolitana del Valle de Aburrá. Allí se atienden gestantes tanto de bajo como de alto riesgo obstétrico. Las mediciones de las variables de rigidez arterial se dieron entre abril de 2017 y febrero de 2019 y se mantuvo el seguimiento
hasta octubre de 2019, que fue el momento en el que se presentó el último parto. En cuanto a los criterios de inclusión, fue que fueran mayores de 15 años, y uno muy importante es que la gestación, que al momento del ingreso al estudio tuvieran una gestación menor de 17 semanas, ya calculada por ecografía. Eso nos permite estar seguros de que la edad gestacional era confiable porque tenían una ecografía temprana. Muchas de esas incluso pues, tenían ecografía de las 10, 12 semanas. En cuanto a los criterios de exclusión, tuvimos a aquellas que tuvieron diagnóstico de hipertensión arterial crónica o que durante la gestación presentaran algún trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Esto es debido a que, como algunos estudios, entre ellos el estudio ARTE, ha demostrado que los trastornos hipertensivos se relacionan, pues tienen relación con las variables de rigidez arterial, buscábamos evitar que estos trastornos hipertensivos se comportaran como una variable de confusión, pues queríamos que los cambios en la variable se debieran solo a los neonatos con bajo peso para la edad gestacional. También se excluyeron aquellas gestaciones en las que se demostraron fetos con malformaciones o anomalías incompatibles con la vida, gestaciones múltiples o que la paciente se negara a participar en el estudio. Este estudio, entonces, lo primero que se realizó fue que en la IPS Sura teníamos acceso al registro de ingresos a control prenatal. Entonces se inició una búsqueda activa y pasiva de las gestantes. Se les invitaba a participar a todas aquellas que cumplían los criterios de inclusión para que asistieran al consultorio de ARTE, que es el estudio original, y si la paciente era elegible, entonces se le hablaba sobre el estudio, se le explicaba en qué consistía y firmaba un consentimiento informado. Al ingreso al estudio, llenaban un formulario único con la identificación, los antecedentes, los factores de riesgo y los datos sociodemográficos adicionales. Esta información fue tomada y recolectada por auxiliares de enfermería que estaban previamente capacitadas y todos los procedimientos fueron estandarizados, como más adelante les mostraré. Toda la información necesaria acerca de la edad gestacional, antecedentes personales, se obtuvieron directamente de las pacientes. En el momento de la terminación de la gestación, entonces cuando la paciente asistía a la evaluación del puerperio allí en la IPS Sura San Diego, digamos que nos llegaba una alerta en la que nos enterábamos de que esta gestación había terminado y se realizaba una llamada telefónica y se iniciaba el análisis de historias clínicas. Todos estos desenlaces se tomaban a partir de la historia clínica de la institución donde se tuvo el parto y se realizaba el análisis por parte de residentes de último año. Había unos algoritmos específicos para el análisis, para definir los diagnósticos de la paciente y para anotar pues los pesos y los percentiles del peso al nacer de los neonatos, y cuando habían dudas en cuanto a algún diagnóstico o alguna definición, entonces se analizaba en un grupo de casos especiales. El estudio fue avalado por el Comité de Ética de las instituciones participantes. Bueno, en cuanto a las mediciones, inicialmente se realizó una prueba piloto con 134 gestantes. Esa prueba piloto nos permitió, además de que las enfermeras pues tomaran más experiencia en la medición de las variables, nos permitió estandarizar la medición. Esas variables fueron medidas con el equipo Arteriograph, que es de Hungría originario, y la manera de tomarla es que la paciente estaba en decúbito lateral izquierdo, en un ambiente con temperatura alrededor de 22 grados centígrados, y no tenía situaciones de estrés. De hecho, se les pedía a la paciente que tuviera un reposo previo de al menos 5 minutos. Se realizaron todas las mediciones siempre en el brazo derecho y los resultados se almacenaban directamente en la base de datos del equipo de Arteriograph. La calidad de la medición se determinó, pues sí, lo determinaba automáticamente el sistema a través de la desviación estándar de la velocidad de onda de pulso. En los casos en los que la desviación estándar de la velocidad de onda de pulso fuera mayor o igual a 0.7 metros por segundo, se repetía la medición, pues salía como una alerta de error y se repetía la medición. Eso se hacía por un máximo de 3 ocasiones. Si al tercer intento no se lograba una desviación estándar ideal, entonces se citaba a la paciente para una fecha posterior. En cuanto al control de sesgos, esos resultados que se arrojaban por el equipo de Arteriograph se almacenaban automáticamente en la base de datos del mismo equipo. Entonces, ni las pacientes, ni el personal que atendió el control prenatal, ni el personal que atendió el parto, ni los investigadores encargados de la revisión de historia clínica tuvieron conocimiento de las variables de rigidez arterial, pues de los resultados, durante todo el proceso de recolección de datos. Se realizó la medición de las variables, entonces, en 4 momentos, aquí antes de las 17, de las 17 más 1 a las 26 más 6, de las 27 a las 35 más 6 semanas y de más de 36 semanas.
Se registró, y en los 4 momentos de la medición, además, se registró información relevante de cada paciente, como si había tenido alguna hospitalización en ese periodo, uso de medicamentos, diagnósticos recientes, entre otros. Para el cálculo de la muestra, en el estudio original de ARTE, originalmente se calculó una muestra necesaria de 1.200 gestantes. De acuerdo a la revisión de la literatura, consideramos que iban a ser excluidas aproximadamente 5 al 9% de gestantes porque desarrollaran trastornos hipertensivos. Teniendo en cuenta eso, entonces, para Growth podríamos contar con entre 1.090 y 1.145 participantes, de las cuales a más o menos el 10% tendrían neonatos con bajo peso, es decir, entre 114 y 109 mujeres con el desenlace. Con esas estimaciones, este estudio tendría una precisión del 2.3% para detectar la sensibilidad que queríamos, con un nivel de confianza del 95% en cualquiera de las variables de rigidez arterial evaluadas. Finalmente, lo que pasó en realidad fue que en el estudio ARTE se reclutaron muchas más pacientes, se reclutaron 2.478 participantes, y esto nos permitió que en el estudio Growth quedaran 1.661 gestantes incluidas en el análisis después de realizar las exclusiones, superando las estimaciones iniciales. Para el análisis estadístico, las variables cuantitativas se expresaron como medianas y rangos intercuantílicos y las categóricas como proporciones. Se realizó un análisis de área bajo la curva, de características operativas del operador, con el fin de proponer un punto de corte con una sensibilidad del 75% de las variables hemodinámicas seleccionadas. Y la diferencia entre las tasas de cambio de las variables hemodinámicas en las madres con neonatos con y sin bajo peso se estimó mediante un modelo de condiciones estimables generalizadas. En el caso de valores faltantes, se asumió una correlación intercambiable entre las mediciones repetidas y una pérdida al azar. Bueno, entonces, los resultados del estudio, inicialmente, pues tuvimos 2.478 gestantes elegibles, de las cuales fueron excluidas el 28.4%. Algunas, pues, ya fuera por negativa de la paciente, porque tuvieran historia de hipertensión arterial crónico, trastorno hipertensivo, gestación múltiple, malformación fetal, porque hicieron parte de la prueba piloto, o en una paciente se dio el caso de que hubo imposibilidad para tomar la medición porque salía en repetidas ocasiones error en el sistema. Dentro de las 1.774 que quedaron, entonces tuvimos una pérdida de seguimiento del 2.8% y abortos en el 3.6%, de modo que quedamos con 1.661 partos confirmados. Se detectaron valores faltantes en las mediciones de las variables de la segunda medición del 3%, de la tercera medición del 4% y de la cuarta medición del 21%. Eso fue o por inasistencia de la gestante o porque ya había culminado su gestación, pero recordemos que en caso de estos valores faltantes se hacía el análisis de esos datos, se asumió una correlación intercambiable entre las mediciones repetidas y una pérdida al azar. Esta es la tabla de características basales. Del total de pacientes, el 18%, o sea, 300, presentaron el desenlace de interés, que eran neonatos con bajo peso para la edad gestacional según las tablas de Hadlock, y la totalidad de la población pertenecía al régimen contributivo, y como podemos ver, solo el 2.2% era afrodescendiente. No hubo diferencias entre el grupo de neonatos con bajo peso y sin bajo peso en cuanto a índice de masa corporal, edad materna, edad gestacional al momento del parto o vida del parto. La mediana edad al inicio de la gestación fue 27 años, y de los 300 neonatos que tuvimos con bajo peso para la edad gestacional, tuvimos 16 neonatos pretérminos y 284 a término, que varía en un rango desde 27 hasta las 41 semanas. Bueno, aquí entonces, para evaluar el comportamiento de la variable de rigidez arterial a lo largo de la gestación, lo analizamos a través de esta gráfica. En esta gráfica vemos en el eje horizontal las semanas de gestación, que son los periodos en los que se tomó cada medición, y en la variable X, en la variable vertical, vemos pues la medición de la variable de rigidez, que era la IAX. En este caso, en la línea roja vemos el comportamiento de las gestantes que tuvieron neonatos con bajo peso, y en la línea verde los neonatos sin bajo peso. Como podemos ver, la medición en cada una de las mediciones siempre
fue más alta en el grupo de gestantes en neonatos con bajo peso. Y al final la diferencia entre las 4 mediciones, pues este comportamiento se siguió en las 4 mediciones y la diferencia fue estadísticamente significativa. Al comparar el porcentaje, esto es la misma gráfica de ahorita, pero entonces la separamos como en 2 para que nos quedara un poquito más fácil de entender. Entonces, al comparar el porcentaje de reducción entre las mediciones, se observa una menor reducción en las gestantes con neonatos con bajo peso, es decir, la línea roja entre la primera y la segunda medición, entre la primera y la tercera medición, entre la primera y la cuarta medición. Entonces, por ejemplo, entre la primera y la segunda, mientras en la línea roja tuvimos un descenso del 44.6%, en la línea verde, que son las gestantes que no tuvieron neonatos con bajo peso, tuvimos un descenso de hasta el 48.6%. Para la variable BOP, contrario a lo esperado, inicia con valores más altos en las gestantes que tuvieron neonatos sin bajo peso, y eso se mantiene durante las 4 mediciones. La presión arterial central sí tiene un comportamiento similar a la variable IAX, pero las diferencias son menos marcadas. Sin embargo, las diferencias en los cambios de estas variables no son significativas, y por tanto, pues de estas 2 variables podrían ser explicadas por el azar. En cuanto a nuestro objetivo principal, el objetivo de nuestro estudio, al hacer el análisis de la curva ROC, recordemos que este análisis nos permite determinar la capacidad que tiene cada variable hemodinámica de rigidez arterial para discriminar el desenlace de interés, que es neonatos con bajo peso. Los valores cercanos a 1 en la última columna son equivalentes a una discriminación perfecta. Los valores cercanos a 0.5 son equivalentes a una discriminación dada por el azar. En este caso, la variable que mostró mejor sensibilidad fue la tercera medición del índice de aumento aórtico, que fuera entre la semana 27 y 35,6, con un porcentaje de clasificación correcta del 57.8% y una UC-ROC de 0.59. Sin embargo, siendo ese el mejor punto de corte, o sea, el punto de corte con la mejor especificidad y la mejor sensibilidad, la máxima sensibilidad alcanzada fue de tan solo el 57.8%. Ninguna de las otras variables evaluadas en ninguna de las mediciones mostró mayor rendimiento. Entonces, para iniciar la discusión, los resultados del presente estudio muestran que en gestantes con neonatos con bajo peso sí hay un incremento o una disminución menos marcada en el IAX entre cada medición, que es del 1.8% comparado con gestantes que tuvieron neonatos sin bajo peso, y las diferencias son estadísticamente significativas. No obstante, cuando queremos evaluar el objetivo principal del estudio, ninguna de las variables de rigidez arterial evaluada en los diferentes momentos de la gestación mostró un área bajo la curva mayor de 0.59. Y además la mejor sensibilidad que logramos no llegó ni al 60% para ninguna de las variables o mediciones evaluadas. Los hallazgos de este estudio se pueden deber a que los trastornos del crecimiento fetal pues no solo se deben a origen placentario, sino que realmente tienen un origen multifactorial, a pesar de que la placenta sí juega un papel muy importante en el crecimiento de ese futuro neonato. Entonces, puede ser secundario a enfermedad materna, fetal, placentaria, y eso dificulta la posibilidad de tener una única prueba que permita la identificación temprana del riesgo de neonatos con bajo peso, más aún cuando esa prueba pues solo mira la etiología placentaria. Entonces, este trabajo lo que evidencia es muchas de las dificultades a las que nos enfrentamos cuando tratamos de predecir una patología con múltiples causas. Los resultados que nos muestran hasta el momento muestran que la predicción de neonatos con bajo peso es muy difícil, y eso probablemente es debido a la naturaleza multifactorial. Los hallazgos de este estudio también se pueden deber a los parámetros de medición utilizados. Recordemos que usamos la curva Haddock, que aunque ya explicamos por qué era mejor evaluar mediciones, que originalmente la tabla de referencia era en base a medidas ecográficas, y la tabla de Haddock es la que es tradicionalmente usada y recomendada por la guía colombiana. Esa fue originalmente hecha en población norteamericana, caucásica, de bajo riesgo y con unas condiciones de salud óptimas. Esto hace que al usar esta tabla en nuestra población, como muy bien dijo uno de nuestros evaluadores,
haya una inflación artificiosa de los neonatos con peso menor a percentil 10, pero que en realidad son sanos porque son constitucionalmente pequeños. Esto de seguro, y en ese sentido la cifra del 18% de neonatos con bajo peso que obtuvimos en nuestro estudio puede no ser del todo cierta y antes, por el contrario, tener una gran proporción de neonatos sanos y que realmente son constitucionalmente pequeños. Eso también puede explicar por qué la mediana edad gestacional de nacimiento en el grupo de bebés pequeños fue 38 semanas, que es una edad gestacional bastante elevada. Al evaluar los resultados de nuestro estudio en comparación con estudios previos, entonces, en este estudio evalúan el comportamiento de la rigidez arterial y las complicaciones mediadas por la placenta. Ellos demuestran que durante la gestación hay una disminución gradual del índice de aumento aórtico y la velocidad de onda de pulso durante la gestación, con un leve aumento en el tercer trimestre. Y estos cambios son consistentes con los cambios fisiológicos del embarazo, que son la vasodilatación de los vasos periféricos, la disminución de la resistencia vascular periférica, el aumento de la frecuencia cardíaca que ocurre normalmente. Esto va en concordancia con lo que encontramos en nuestro estudio, que es en el IAX, pues específicamente en el IAX. En contraparte, las mujeres con trastornos asociados a alteraciones de la placenta pueden tener un IAX menor o una menor disminución en el IAX a lo largo de la gestación, lo que sugiere una posible interrupción de la respuesta reguladora normal en el embarazo. Hay dos estudios específicamente que tratan de evaluar la medición de variables de rigidez arterial y el desarrollo de neonatos con bajo peso. El primero fue desarrollado en el 2012 por Khalil y colaboradores. Esto se realizó en un grupo muy grande de 6.429 gestantes, pero realizaron una única medición entre la semana 11 y 13+6. Tuvieron en total 335 neonatos con bajo peso para la edad gestacional sin trastorno hipertensivo, y en este grupo no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ninguna de las mediciones en relación con el grupo control. Este estudio definió neonatos con bajo peso para la edad gestacional como peso menor al percentil 5, según el rango de su población local. El segundo estudio fue el estudio desarrollado en 2014 por Tomimatsu y colaboradores, en el que solo tenían 41 gestantes y esas tenían hipertensión arterial crónica, por tanto, pues la población no es comparable. Se realizó una única medición entre 26 y 32 semanas y tan solo tuvieron 6 neonatos con bajo peso para la edad gestacional. En ese estudio les demostraron que el IAX75, que es la medición del IAX, pero regulada como si la gestante siempre tuviera una frecuencia cardíaca de 75, podía ser un determinante en el peso neonatal. Sin embargo, en este estudio no se realizó por oscilometría como realizamos nosotros las mediciones, sino por tonometría, y no se realizó la medición con el estudio arteriograph, sino con el estudio SPIC-MUCOR. En este estudio se definieron neonatos con bajo peso como menor al percentil 10, según el rango de referencia de la población japonesa. Por último, en 2018, Osman y colaboradores intentó hacer un metaanálisis sobre el tema, sin embargo, pues solo encontró el estudio de Khalil y Tomimatsu, y vio que realmente los hallazgos eran muy dispares, no era posible realizar un metaanálisis porque no son estudios comparables, pero concluyó que la medición de las variables de rigidez arterial podría tener un potencial dependiendo de la modalidad utilizada para definir rigidez arterial y de la edad gestacional en la cual se midiera. Aquí, pues, ellos realizaron, esta tabla es original de la revisión sistemática, pero nosotros agregamos, pues, como una última fila al final, donde está el estudio Growth, que es nuestro estudio. Como podemos ver, en el estudio de Khalil se midió BOP, IAX e IAX75, pero solo en primer trimestre. En el estudio de Tomimatsu se midió presión aórtica central, IAX e IAX75, pero solo en segundo trimestre. Nosotros tenemos la ventaja de que medimos presión aórtica central, BOP e IAX, tanto en primero, en segundo, como en tercer trimestre. Pero no tenemos la medida de IAX75, que fue pues, la que mostró diferencias en el estudio de Tomimatsu, por tanto no nos podríamos comparar en esa variable específica. En cuanto a las debilidades del estudio, tenemos que los intervalos de medición y las variables de rigidez fueron determinadas en el estudio ARTI. Siempre pues al tener un estudio secundario,
digamos que nos sometemos a que ciertas cosas ya estaban determinadas. Por ejemplo, los intervalos de medición, las semanas gestacionales ya estaban determinados, igual las variables de rigidez que se midieron, que se determinó medir, BOP, presión aórtica central e IAX ya estaba determinada. Lo segundo es que no conocemos todos los datos para hacer una evaluación completa de los posibles factores etiológicos confusores. Lo tercero es que, aunque descartamos los trastornos hipertensivos, el seguimiento se realizó hasta el momento del parto, o sea que no tenemos conocimiento de quiénes de esas gestantes pudieron haber debutado con un trastorno hipertensivo en el puerperio. Otra debilidad es lo que ya les mencioné de las debilidades al haber realizado la medición de Haddock, que aunque es la más utilizada y fisiopatológicamente es una de las más recomendadas, pues es difícil llevarla a nuestra población. Y la cuarta debilidad es no poder identificar el subgrupo específico de RCIU porque no contamos con datos de Doppler para poder separar como un subgrupo y saber cómo se comporta en ese subgrupo específico. En cuanto a las fortalezas, es el tamaño de la muestra. Tenemos un tamaño de muestra bastante grande, la pérdida de seguimiento fue muy poca y, como pudieron ver, somos el único estudio que tiene varias mediciones a lo largo de la gestación. En cuanto a áreas por explorar, entonces, la primera sería evaluar cómo se comportan esas variables teniendo en cuenta otras tablas de referencia, por ejemplo, tablas personalizadas. Lo segundo sería diferenciar entre los tipos de trastornos del crecimiento, por ejemplo, diferenciar no solo neonatos con bajo peso, sino también el subtipo específico que habían sido diagnosticados en su etapa fetal como restricción del crecimiento intrauterino por los criterios de Doppler y demás. Otra área por explorar para futuros estudios sería la evaluación con la combinación de otras herramientas, como los marcadores, como los factores de riesgo maternos, entre otros. También se podría evaluar cómo realmente funciona utilizando las mediciones por tonometría y ultrasonido. Como vieron, nuestra medición fue oscilométrica, pero en el único estudio en el que sí se mostró diferencia, que es en el de Tomimatsu, utilizaron una medición por tonometría. También, para futuros estudios se podrían evaluar la relación de variables de rigidez arterial con otras enfermedades relacionadas con la placenta, por ejemplo, el abrupcio de placenta, entre otros. Y también se recomienda para futuros estudios una estandarización de las mediciones, ya que, como vieron, no en todos los estudios se habla el mismo idioma y se miden las mismas variables de la misma manera ni en la misma edad gestacional. Como conclusión, entonces, en las gestantes sin trastornos hipertensivos y con las características descritas en nuestras participantes, la medición de las variables de rigidez arterial no es una herramienta útil para la identificación del riesgo de presentar neonatos con bajo peso. Identificar el riesgo de neonatos con bajo peso sigue siendo un reto diagnóstico y se requieren estudios adicionales. Queremos agradecer a todas las pacientes que participaron en el estudio, a todo el grupo AMI San Diego, las enfermeras que tomaron las mediciones, los médicos que nos acompañaron y nos ayudaron a animar a las pacientes a participar, al personal a cargo del desarrollo del estudio de arte y pues a nuestros docentes y las instituciones que permitieron el desarrollo de esta investigación. Estas son algunas de las instituciones participantes. Muchas gracias.